Tragedia en ruta interamericana. Un ciclista identificado como Enrique Sass murió tras ser atropellado por una patrulla de la PNC y ahora el agente que conducía la unidad enfrenta una investigación mientras se analizan videos del accidente. Una discusión entre dos conductores terminó en una pelea a golpes en la ruta Ciudad Quetzal y aunque se desconoce qué originó el conflicto, testigos aseguran que comenzó tras un incidente de tránsito. El gobierno pospuso hasta el 21 de agosto la entrada en vigencia de la gasolina con etanol mientras completa ajustes técnicos y define los controles que garantizarán su calidad y abastecimiento. Increíble engaño en Brasil. Una mujer de 37 años fingió durante 14 meses ser una niña de 12 con autismo para ser acogida por una familia y ahora enfrenta cargos por fraude e identidad falsa. 8 años después de la tragedia del volcán de fuego, testimonios sobre extrañas sensaciones y fenómenos inexplicables en la zona cero se suman a la memoria de un desastre que sigue marcando a las comunidades afectadas. Son popos de mayo aparecieron este 5 de junio en distintas regiones del país y su presencia marca el inicio de una temporada que también mantiene viva una tradición cultural y gastronómica. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted en este viernes. Soy Alexis Ponce y arrancamos con la información. Un ciclista murió tras ser atropellado por una patrulla de Policía Nacional Civil en el kilómetro 53.8 de la ruta interamericana en Chimaltenango. La víctima fue identificada como Enrique Sass. Por ahora, las autoridades siguen bajo investigación en torno a este caso, donde resultó gravemente herido y falleció posteriormente en un centro asistencial. Tras el hecho, la Policía Nacional Civil ha informado que el agente que conducía la autopatrulla fue detenido y puesto a disposición del juzgado de turno, donde deberá solventar su situación legal. La institución indicó que existe una investigación en desarrollo y que se analizan grabaciones de videovigilancia que documentaron lo ocurrido en el sector con el objetivo de establecer las circunstancias del accidente. Imágenes impactantes. En relación a un hecho de tránsito donde lamentablemente una persona resultó herida, la Policía Nacional Civil informa sobre la detención del agente policial que conducía en este caso la autopatrulla. Hay un trabajo de investigación, hay cámaras de videovigilancia que reflejan cómo sucedió el hecho en el sector del departamento de Chimaltenango y de esta manera se informa que el agente policial, quien conducía la autopatrulla, ha sido puesto a disposición del juez de turno, donde él tendrá que solventar su situación legal en relación a este hecho lamentable de tránsito. Situación lamentable, sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido con este ciclista, su muerte. Pero hay que decir, Stephanie, buenas noches, Stephanie, que en este caso la patrulla va con sirena abierta, aparentemente a una emergencia posiblemente, si no, no irían con sirena abierta. Probablemente. Buenas noches, Alexis, buenas noches, compañeros. Buenas noches. La verdad que sí, no me había percatado en ese punto que tú decías, lo de las sirenas no lo había observado en el video. Mira, aquí siento yo imprudencia por parte un poco de ambas personas, porque primero la persona que maneja la bicicleta, quien lamentablemente falleció, también debe tener mucha precaución. Si te das cuenta, él primero vio que pasaban vehículos por todos lados y aún así siguió caminando. Yo le tengo mucho respeto a este deporte porque siempre cuando manejo y veo a alguien que va en bici me da hasta miedo, no sé, manejo con más precaución porque siento que en cualquier momento hasta pueden perder el equilibrio y es muy peligroso, por eso también cuando manejan tienen que ir con seguridad, ¿verdad? Pero obviamente la imprudencia del que manejaba la patrulla también está clara, aunque haya estado con lo que decías tú de la sirena. Siempre siento yo que, aunque esté nervioso, aunque vaya a exceso de velocidad, siempre debe de manejar con precaución para evitar cualquier imprudencia. Omar Sosa, buenas noches. Buenas noches. Hay que decir que en esta calle no hay una banqueta, está en medio de la nada prácticamente el ciclista y eso lo pone en un doble riesgo. Claro, mira, y aparte de eso,
si nosotros transitamos dentro del Tejar hacia Zumpango, realmente la señalización es totalmente nula. Entonces, a mí realmente no me explico cómo no logra verlo, y encima de eso, el otro vehículo que circula en posición contraria todavía lo remata, por así decirlo, con todo respeto. Pero como decía Stephanie, también los ciclistas tienen que tomar sus medidas de precaución. Por ejemplo, se recomienda que si salimos ya sea de madrugada o de noche, las luces de adelante o de atrás de 800 a 1000 lúmenes, que utilicemos por ejemplo chumpas o pantalones que tengan alguna parte reflexiva. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que este tipo de cosas pues realmente traten la manera de mermar, ¿verdad, Alex? Definitivamente, porque son situaciones que pueden ser prevenibles. Héctor Pérez, buenas noches. También otra situación acá, ¿qué tantas probabilidades hay de que te atropellen, sobrevivir, pero que venga otro vehículo y que tristemente termine con tu vida? Sí. Bueno, mira, no sabemos en realidad los pormenores de este evento en específico, pero sí vale la pena hablar de una problemática social que se da mucho acá, y es acerca, bueno, de cómo se manejan los turnos, cómo se maneja en realidad toda la estructura, porque, por ejemplo, en medicina es bien sabido que los turnos son extensos, demasiado, que no se puede tener la concentración, no se puede trabajar adecuadamente, ¿verdad?, con turnos extensivos. Entonces, en el caso de la PNC, pues es un problema que va por ahí también, que vale la pena mencionar y analizar qué realmente está pasando, porque pues yo creo que, como bien lo decían ustedes, es difícil de pensar cómo no se pudo haber dado cuenta, pero bueno, en qué condiciones estamos, en verdad, posiblemente en una emergencia, no lo sabemos, pero sí es algo a analizar, ¿verdad? La problemática social no se queda solo en un accidente, sino cómo está funcionando en realidad. Sí, todo va más allá. Luis Fernando Urbina, buenas noches. El tema acá es toda la adrenalina, todo lo que al final de cuentas pasa por la mente de quien está detrás de un volante y sabiendo además que debe cumplir con su deber. Bueno, es bien importante entender lo que mencionaba Stephanie y Omar, yo estoy totalmente de acuerdo. Uno, la infraestructura vial es muy pobre. Las municipalidades han dedicado casi que cero recursos para poder generar las condiciones para poder practicar ciclismo, y que es un deporte que es de mucha tradición en Guatemala. Sin embargo, no tenemos una infraestructura adecuada para que lo puedan practicar. Segundo, también es importante entender la precaución como deportista que uno debe llevar. Yo a veces he visto motociclistas o ciclistas que van con audífonos. Entonces, eso es imprudencia total, porque no puede escuchar lo que está pasando alrededor. Entonces también es importante que el deportista sea consciente de su seguridad como individuo. Ahora, lo que mencionabas de la gente que va manejando, pues va con la adrenalina, y en un instante, el simple hecho de querer evitar un bache o el no saber si venía alguien al lado, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Chocas aquí o chocas de este lado? Entonces, realmente a veces estás en una situación que ya no podés reducir el riesgo. Humanamente imposible. Humanamente imposible. Entonces, creo que se debe de evaluar la realidad de la situación, que la gente, pues, sabemos que no fue un hecho, o podría decir yo que no es un hecho intencional, y que debe recibir la asistencia legal de la institución, porque la institución también debe velar. Y ellos tienen el registro, además, si iba a la cobertura de una emergencia, cuál era su cronograma de actividades precisamente esa noche. Vamos a la pausa, regresamos aquí por Guatevisión. Una discusión entre dos conductores terminó en una pelea a golpes en la ruta a Ciudad Quetzal, esto en San Juan, Zacatepeques. El incidente muestra a los involucrados agrediéndose a un costado de la carretera, mientras otros automovilistas miran con asombro lo que ocurre. Por ahora se desconoce qué originó el enfrentamiento, aunque testigos dijeron que la discusión habría comenzado por un incidente de tránsito sin precisar detalles. La tensión y el congestionamiento reinaron por un tiempo en el lugar, pero tras ser separados, los protagonistas de la riña volvieron a sus actividades como si nada había ocurrido. Y es que al final de cuentas, muchos lo que quieren, no sé, pienso yo, pero nos darás tu análisis como experto, Héctor, experto en salud mental. Solo se quieren quitar la gana, la ira que llevan por dentro cuando son protagonistas de este tipo de peleas. Sí, fíjate que un psiquiatra maestro nuestro que quería mucho, cabal, nos hablaba de
de que hay algunos casos que son floridos, que son realmente muy evidentes de la importancia del manejo emocional. Y es que en nuestra sociedad, pues sí, se aminora mucho el valor de poder tener una buena salud mental en cuanto al manejo emocional propiamente, más con el machismo que se maneja, donde pues, los hombres no tienen por qué manejar sus emociones, ¿verdad? Pues son cosas para mujeres, ese tipo de pensamientos. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy es justamente eso, un mal manejo emocional. ¿Será que si nosotros sentamos a esas dos personas ahorita acá y las dos personas van a decir, sí, yo quería hacer esto, yo quería salir en la televisión de esta forma, yo quiero parar en la cárcel, yo quiero parar en un hospital? ¿O será en el momento un mal manejo emocional? Entonces, yo creo que va más allá de solo cómo me siento, sino realmente cómo funciono como sociedad, ¿no? Y no solamente hay que hablar de los hombres, de ese comportamiento cavernícola, Luis Fernando. Hemos también platicado en situaciones en donde las mujeres pierden la cordura, ese manejo de emociones y se han ido a los puños. Es bien claro ver que eso no es exclusivo del hombre. Esta es una situación humana donde cada persona necesita aprender a desarrollar su inteligencia emocional. Todos nosotros hemos pasado por momentos donde hemos perdido cierto equilibrio y la experiencia vivida es la que nos ha hecho reflexionar si realmente hemos tenido madurez de hacerlo y decir, bueno, hay cosas que debo corregir. Entonces, no está mal entender que podemos fallar o que podemos perder el equilibrio, porque la mente es como cualquier otro órgano que también se enferma, pero debemos de estar atentos a estas señales para poder ver cómo lo corregimos. Para eso es que existen los psiquiatras, los psicólogos. ¿Por qué? Porque son los que ayudan a mantener la salud mental. Porque casi como le da a uno gripe en su cuerpo, le da a uno algún padecimiento mental o psicológico debido a que no se ha dado la atención adecuada. Y sobre todo con los antecedentes que tenemos en el tránsito, las horas que las personas debemos pasar en las distintas rutas, Stephanie, que genera mucha ansiedad y estrés. Y sobre todo en estas épocas que viene la lluvia y esto ayuda a incrementar el tránsito, esto obviamente va de la mano con el estrés que tú decías. Y Luis Fernando mencionaba algo muy importante, que es la inteligencia emocional, que va muy de la mano con la salud mental. Y hablábamos hace una semana de la importancia que todos los guatemaltecos recibieran lo que es su salud mental, las terapias con el psicólogo, exactamente, porque es fundamental. Hay muchas personas que todavía tienen la creencia de que, ay, no, si uno va al psicólogo es porque estoy loco, ¿verdad? Y obviamente no es así. Todos alguna vez en la vida hemos cometido un error o algo y todos necesitamos ayuda psicológica. La verdad que a veces me pongo a pensar en lo peligroso también que es ponerte a pelear con alguien que a veces muchas veces ni conoces en el tráfico y no sabes si va incluso armado y eso puede ocasionar hasta que te maten, ¿verdad? Sí, perder la vida, una situación que se salga completamente de control. Y ya que hablamos de estas peleas, vea lo siguiente, una discusión entre una pareja fue captada en la comunidad Los Limones en Ocós, San Marcos, donde una mujer causó daños a un vehículo en medio de un conflicto personal. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los vidrios del automóvil resultan quebrados durante el incidente que llamó la atención de vecinos del sector. De acuerdo con versiones compartidas en el lugar, el hecho habría ocurrido tras una fuerte discusión entre los involucrados, aunque las circunstancias del caso no han sido confirmadas por autoridades. Hasta el momento no se reportan personas heridas y tampoco se ha informado sobre denuncias o acciones legales relacionadas con el incidente. El video ha generado diversas reacciones de usuarios en redes sociales. Y acá podemos hablar de situaciones de pareja, Omar, conflictos o tal vez alguna situación también de pelea en el tránsito. Se desconoce el porqué de esta situación, pero volvemos a lo mismo, cuando se pierde la razón, la cordura. Claro, se pierde la razón y la cordura, pero como lo platicábamos ayer, en este caso no hubo mico ni paloma, sino que lo que hubo fue una gran piedra para el vidrio del esposo, posiblemente, ¿verdad? Entonces es prácticamente la poca tolerancia realmente que la sociedad hoy está no practicando, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros tenemos esa virtud de la tolerancia genera la comunicación, y la comunicación, en base a esa comunicación asertiva, permite ese diálogo, ese acercamiento. El autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en su libro
cómo pelear con los seres queridos. Dice que muchas veces no hay que tildar a la otra persona, muchas veces no hay que decirle es que tú, porque simplemente la persona sale a la defensiva. No sabemos realmente qué pudo haber pasado en este caso, pero es la poca tolerancia como una virtud que hoy la sociedad prácticamente no está poniendo en práctica. Héctor, ¿qué ocurre en estas situaciones cuando entre parejas se hacen daño? Aquí tenemos un claro ejemplo, aparentemente es una relación de pareja, el daño al vehículo, pero hay casos en donde llegan agresiones mucho más graves. Sí, bueno, lo que hablamos hace un momento del manejo emocional, pero avanzando un poco más, la celotipia, que pues, nosotros lo vemos mucho, es decir, los conflictos se dan en realidad no tanto en las parejas porque en realidad haya un problema con la otra persona, sino principalmente porque los problemas vienen de uno mismo. Entonces, pues, de ahí la importancia de realmente aprender a conocerse uno antes de entrar pues, a las relaciones, pues como una recomendación en general. Pero, digamos, esto viene arraigado al ser humano tan fuerte que nosotros, por ejemplo, reconocemos delirios erotomaníacos, ¿no? Es decir, ya hablando de algunas condiciones mentales ya establecidas que son un tipo de delirios, es decir, no ceden ante la luz de la evidencia y son en específico, ¿verdad?, con este tipo de temas que son directamente de pareja y pues afectan muchísimo y existen, ¿no? Ya hablamos de parejas que pueden llegar a ser tóxicas, hablamos de parejas, Stephanie, en donde hay violencia psicológica, donde hay violencia física y muchas situaciones que vulneran a la pareja y que van erosionando esa relación. Sí, siempre les he dicho que es importante poder detectar cuáles son las banderas rojas de nuestra pareja. Obviamente siempre se van a dar ciertas alertas desde que son novios, antes de que se casen y todo esto. Entonces, desde el proceso del noviazgo uno puede ir detectando si esta persona es la persona idónea para uno y si uno ve algo, una alarma, una falta de respeto, alguna grosería, que porque te a veces levanten hay la lobos voz. con piel de oveja. Bueno, también Sí, cambia, ¿verdad? es difícil. Pero podemos detectarlo un poco, incluso lo podemos detectar de la manera en la que se comportan con sus familiares. Ahí hay un punto muy importante, o cómo se comparten con las personas que realmente ellos quieren, porque si no son especiales con ellos, no van a ser especiales contigo. Entonces, si tú miras algo malo, debes de poner una pausa ahí. Y vamos a platicar de este otro caso. Se trata de un video captado en el sector del Naranjo en Misco. Ahí muestra a varios motociclistas circulando sobre las banquetas para avanzar entre el tránsito. Las imágenes evidencian cómo los conductores abandonan la calzada y utilizan los espacios destinados a los peatones, una práctica que puede poner en riesgo a quienes transitan por el lugar. El hecho generó reacciones en redes sociales donde usuarios señalaron los problemas de movilidad que se registran en el sector, así como la necesidad de respetar las normas de tránsito. Pero más allá de que haya tránsito, de la falta de espacios, de buenas carreteras, Luis Fernando, no se puede usar el espacio que es exclusivo de los peatones. Los motociclistas se les ha permitido muchísimo y ahora este tipo de abusos va a costar nuevamente regresar a lo correcto. Recordemos que lamentablemente muchos motoristas creen que solo ellos existen en la vía pública y creen que por tener la flexibilidad de moverse en el vehículo que tienen, pueden hacer todas las cosas que hacen. Pero a mí me gustó mucho la actitud de la peatón que está frente a ellos y que no se mueve y que sigue caminando utilizando su espacio de manera adecuada. Es lo mismo, si tú metes a una persona a caminar en el tráfico, no puedes esperar que el tráfico te respete. Sí. Y además no puedes esperar que tu seguridad esté garantizada al 100. Es lo mismo a la inversa, aunque pareciera ser que muchos no lo entienden. Es importante la educación vial. Muchas personas se ofenden porque no pueden rebasar por la derecha. No saben que no pueden rebasar por la derecha, así como pareciera ser que no saben que no pueden ir sobre las banquetas, sobre las aceras, los espacios especiales para bicicletas o los espacios especiales para los peatones. También he visto que ahora en las carreteras donde hay una vía exclusiva de motocicletas, muchas veces no las usan y obligan a los usuarios de vehículo
a seguir tratando de esquivarlos, a pesar de que hay un lugar adecuado para ellos. Es la jungla del tránsito y donde vemos situaciones complejas. En la ciudad capital, la policía ha comenzado a colocar agentes en distintos lugares donde se tiene la denuncia. Acá es jurisdicción de Misco. Se esperaría que al final, más allá de ser policía de Guatemala, de Misco, de Villanueva, todos se pudieran unir, Omar, y evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo a los peatones. Mira, eso sería prácticamente lo ideal, ¿verdad? Que hubiera una común unión entre las municipalidades para que esto pueda ser combatido. Pero al final es la gobernanza de un acto. Es que, por ejemplo, el policía propio de la calidad personal es uno mismo. O sea, si yo sé que una multa de 500 quetzales me la voy a ganar por transitar en una acera, yo tengo que tener esa gobernanza de ese mal hábito moral para poder decir, esto no lo debo de hacer. Entonces, es ahí donde realmente yo lo que sí pienso que las sanciones disciplinarias tienen que ser ejemplares para estos motoristas, que realmente esta escena es común en todas las partes, porque mira, no siempre tiene que haber un policía. Nosotros decimos, es que ¿por qué no ponen un policía ahí? Pero es que no vamos a hacer como niños pequeños todo el tiempo que un policía nos ande diciendo a esta edad de nuestra vida qué tenemos que hacer de manera responsable. Eso es insólito. El jugarle la vuelta a la autoridad, Héctor, el no respetar las normas de convivencia, ¿qué nos dicen de un ciudadano? Sí, bueno, digamos, podemos analizar la conducta individual. Solo antes de eso, yo creo que lo que es evidente en este momento es que hay un colapso como sociedad. O sea, que esto lo que denota es que realmente no funciona nuestra municipalidad, o sea, no funcionan nuestras calles, no están diseñadas bien. Y bueno, eso es importante porque ya viene la época electoral y pues yo creo que son de las partes que son importantes de ir analizando, ¿no? Más que, bueno, pues individualmente definitivamente que tampoco nos quita esa responsabilidad de que independientemente de dónde me tocó vivir, dónde me tocó nacer, pues yo tengo que tener la responsabilidad sobre mis acciones, cada una de ellas, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Siga con nosotros aquí en Impacto Directo. Regresamos en breve. La disponibilidad de gasolina con etanol en Guatemala se aplaza. Esta es una medida que anunció el Ministerio de Energía y Minas para ajustar procesos técnicos, dicen, y regular la mezcla para garantizar calidad, trazabilidad y abastecimiento seguro del combustible. Se retrasa la gasolina con etanol. La disponibilidad de la mezcla se postergará hasta el 21 de agosto de 2026, según el Ministerio de Energía y Minas. La fecha inicial estaba establecida para el 30 de junio, pero se modificó para realizar una fase técnica previa y flexibilizar el reglamento de la Ley de Alcohol Carburante, garantizando un proceso operativo seguro. El viceministro Envin Barrios aclaró que no se trata de un aplazamiento, sino de una adaptación para que la implementación cumpla con los requisitos legales y técnicos. La reforma que se publicará en el Diario de Centroamérica define el porcentaje de mezcla, así como criterios de seguridad del suministro. El MEM establecerá cada año el porcentaje de etanol, con base en factores técnicos y económicos. El Programa Nacional de Alcohol Carburante buscará asegurar la calibración, control de calidad, trazabilidad y abastecimiento, siguiendo estándares internacionales de mezcla de combustibles. Entre el 30 de junio y el 21 de agosto se llevará a cabo la fase de implementación, permitiendo que los procesos técnicos se complementen antes de la disponibilidad al público. Esta modificación asegura que la operación del sistema sea eficiente, segura y cumpla con la ley, mientras se ajustan los procedimientos para la verificación, capacitación y control de calidad. El MEM subraya que el objetivo es garantizar abastecimiento, trazabilidad y calidad del combustible, alineado con las normativas internacionales y asegurando que los usuarios cuenten con un producto seguro y confiable. Con información de María Bolaños, reportó Paula Carranza. Bueno, primero que sí, luego que lo posponemos. Al final de cuentas, Luis Fernando, esto solo demuestra que la propuesta al final de cuentas no cuenta con esa fuerza y sigue generando dudas en los ciudadanos que no saben claramente si el etanol, esta mezcla de combustible, puede provocar algún daño en sus vehículos. Bueno, es bien importante entender que algunos técnicos que han tratado de hacer este tipo de evaluaciones han encontrado especialmente daños en las motocicletas, lo que vendría a afectar al segmento que tiene una capacidad de compra de un vehículo más reducido, ¿sí?
muchos de los vehículos y el parque vehicular guatemalteco es rodado proveniente de Estados Unidos y es un lugar donde ya se utiliza este tipo de combustible. Entonces, más que todo, creo que las personas más afectadas podrían llegar a ser los que tienen sus motocicletas de baja cilindrada y los vehículos muy antiguos. Ahora, creo que sí es importante adaptarnos a las nuevas tecnologías, entender que los combustibles fósiles algún día se van a terminar y hay que empezar a evolucionar hacia un nuevo tipo de combustible. Ahora, este proceso debe ser técnicamente fiable para el usuario. Básicamente, está bien, pero tenemos que hacerlo de una manera técnica y fiable para que la persona que más pueda verse impactada pueda reducir el impacto o el daño que va a tener su vehículo. Bueno, y recientemente expertos de la Universidad del Valle de Guatemala realizaron las pruebas en motocicletas de 100 y 125 centímetros cúbicos. Estas motocicletas representan el 53% del parque vehicular. El estudio es interesante y la nota usted la puede encontrar en prensalibre.com porque refleja que no hay mayores daños, Omar. Claro. Y esto me parece que es interesante porque más allá de lo que el gobierno ha comunicado en torno a este tema, debemos ver estudios serios que nos permiten como ciudadanos tomar decisiones. Claro, y lo mencionas con buen acierto, Alexis, porque tristemente el día de hoy en otro medio, pues yo escuchaba decir a una persona que el pueblo se tenía que preparar porque se venía un gasto duro en relación a los repuestos, al daño. Eso es realmente, miren, hay que estar certeros realmente de lo que se dice. Tomemos ejemplos como por ejemplo Brasil, la India, las motocicletas vienen precisamente de estos lugares. Entonces yo realmente creería que el MEN, este sería el momento ideal para lanzar una campaña de información masiva para que el pueblo de Guatemala realmente sepa que no va a haber ningún daño para este tipo de situaciones, porque como bien lo acota Luis Fernando, la mayoría de vehículos vienen de la Unión Americana también, o sea, son vehículos que ya están utilizando este porcentaje de etanol. Recordemos, hay países como Brasil, la India, 30%, 20%, entonces creo y repito y recalco que es el momento ideal para que el MEN haga una campaña de información para que toda esa desinformación que circula en redes sociales realmente no genere esa resistencia al cambio. Tenemos que ir a la pausa. Siga con nosotros esta noche en Guatevisión. Veamos ahora este caso. Se trata de una mujer de 37 años que ahora enfrenta la justicia luego de que autoridades descubrieran que fingía ser una niña de 12 años, tener autismo y ser supuesta víctima de abusos físicos. Esta es la historia completa. Hay historias como sacadas de película, sin embargo, ocurren en la vida real. La policía de Brasil detuvo a una mujer de 37 años que engañó a una familia al hacerse pasar por una niña de 12 años con autismo y víctima de abusos para lograr que la adoptaran. La mentira duró 14 meses. Durante ese tiempo, la mujer recibió alimentos, un techo, regalos y amor de unos padres que creían que estaban salvando a una niña indefensa. Según las investigaciones policiales, la mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva, pero que utilizaba el nombre falso de Gabriel, diseñó un plan minucioso para ganarse la confianza de la gente. Su historia comenzó cuando se acercó a una iglesia local asegurando que estaba huyendo de su hogar porque sufría maltratos. Los vecinos comenzaron a apoyarla económicamente hasta que una pareja decidió abrirle las puertas de su hogar y tratarla como a una hija. Los meses pasaron y la familia le organizó una fiesta infantil para celebrar su cumpleaños número 12. La farsa no fue descubierta sino hasta que familiares de las víctimas pusieron en duda su identidad. Un familiar notó inconsistencias en el comportamiento de Gabriel y colocó una denuncia. Y es que Gabriel modificaba su tono de voz para sonar como una menor, tomaba biberón y fingía constantes ataques de pánico para que la consolaran. Además de sus comportamientos infantiles, aseguraba que padecía autismo y justificaba sus rasgos físicos por supuestos tratamientos hormonales forzados. El engaño no terminó allí. La mujer convenció a la familia que la acogía de que había sido víctima de abuso físico y hasta de rituales satánicos, pues llegó al extremo de pincharse hasta 100 agujas en el cuerpo. Se negó a asistir a clases, diciendo que su padre biológico la encontraría a través del sistema escolar y la alejaría de ellos.
Tras analizar sus huellas, las autoridades descubrieron que no era la única familia a la que engañaba, ya que Gabriel tenía antecedentes y otras investigaciones abiertas en otros 6 estados de Brasil, donde había usado el mismo patrón de comportamiento. Por el momento, la mujer permanece bajo custodia y enfrenta cargos por fraude e identidad falsa, mientras las investigaciones continúan. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Un claro caso de estafa en donde se aprovechaba, Stephanie, de la vulnerabilidad de las familias, de esas buenas intenciones de querer ayudar. Sí, es que hay muchas personas que tienen un corazón enorme o otras que tienen el deseo de tener hijos, por ejemplo, y que ahí llegan esas personas y que se los ganan con mentiras. Obviamente vemos a la mujer, porque realmente es una mujer, y yo veo las imágenes y digo, es que es imposible que la vea y crea que tiene 12 años, o sea, 25 años menos. Es imposible, pero probablemente esta familia se las ganó, ¿verdad? Con diferentes actos que ella hacía. Obviamente por ahí nos ayudará Héctor. Yo considero que definitivamente esta mujer tiene algún trastorno o algo para que haga todo esto, porque como ya escuchamos en la nota, no es primera vez que lo hace. Y uno como familia que le da el acceso a personas, hay que tener cuidado. No hay que dejar entrar a nuestra casa a cualquier persona. Hay que investigar bien antes, porque son personas desconocidas que no sabemos el trasfondo que hay detrás de. Pero yo sí considero que por ahí va un trastorno muy fuerte que Héctor nos puede ayudar perfectamente. Bueno, Héctor, hay muchas dudas alrededor de esto, porque está la familia, la persona, el ser humano que tiene corazón de pollo, pero por el otro lado también tenemos, y bueno, lo digo así muy particularmente, ¿no? Pero está también la otra gente que le gusta verle la cara a los demás y aprovecharse. Sí, bueno, con el debido respeto de todas las partes involucradas, pero la verdad es que es un caso muy interesante. No sabemos en específico, con la información que tenemos, pues, para hacer un diagnóstico, pero les voy a hablar del síndrome de Munchausen, por ejemplo. Este se caracteriza porque las personas se hacen daño con tal de recibir atención médica. Esa es la definición, ¿no? Pero va un poquito por ahí, o sea, hasta dónde yo puedo estar dispuesto a hacer cosas con tal de recibir algún bien a cambio. Porque pues, la verdad es que a mí no me queda en claro que sea solo por aprovecharse, porque digamos, si yo lo que quiero es estafar, pues hay muchísimas otras formas de hacerlo. Más pareciera, porque también no es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Más pareciera como que es esa necesidad de encontrar afecto, encontrar importancia, encontrar ¿Afecto que no tuvo cuando era niña? Pues no sabemos de dónde hace falta, pero una parte emocional definitivamente es clave en esto que está ocurriendo. Y lo que sí nos damos cuenta es que no le importan las consecuencias, ¿verdad? De hacerse daño, de lo que sea necesario con tal de poder ir consiguiendo lo que quiere, ¿no? O lo que necesita según se vea, porque son cosas diferentes. Sí, un caso complejo que ahora está bajo investigación y que las autoridades en Brasil le siguen la pista. Volvemos después de la pausa. Es viernes, es día de Expedición Enigma, nuestro segmento en donde nos acompaña Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hola Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches tengan todos ustedes, un gran abrazo para todos en casa, es un gran gusto el poder presentarme ante ustedes tocando un tema de mucha sensibilidad. Porque vaya si no, te decía Juan Carlos, sí. La sensibilidad, porque 8 años han pasado de esa erupción del volcán de fuego. Recordamos esas escenas muy tristes donde guatemaltecos perdieron su vida, perdieron sus propiedades, pero más allá de todo esto, todo el estudio y todo lo que significa los alrededores de este coloso. De hecho, el volcán precisamente de fuego ha marcado la diferencia muchas veces en la diferente situación geográfica alrededor del volcán de fuego, ya que cada vez que hay esa situación de lava, de lajar precisamente todo esto que cae del volcán, pues se tiene que volver a reestructurar los alrededores. Precisamente 2 locaciones sufrieron esta situación hace 8 años, una situación que con mucho respeto venimos a recordar, ya que las víctimas pues vienen a dar
lo que para algunos es la actividad paranormal, una actividad que para nosotros más que fantasmas es tener precisamente las respuestas correctas para lo que dicen algunos, como vulgarmente se conoce, espantan. Juan Carlos, pero dentro de todo ese sincretismo que hay en el volcán de fuego, como ahora lo conocemos, anteriormente se mencionaba una palabra, el chigaj. ¿Qué significa esto y cuál es la historia que hay detrás de todo esto? Porque existía la posibilidad de llamar de otro nombre este volcán. Sí, de hecho este nombre era el nombre original que tenía el volcán. De hecho, pues los religiosos de la época quisieron darle un nombre nuevo, precisamente la Virgen de Santa Catarina, por la Santa Catalina de Alejandría en su momento. Pero en el momento que estaban echando el agua bendita y le estaban dando este nuevo nombre, el volcán hizo su retumbo fuerte. Entonces lo tomaron con una situación de que el volcán no quería ser rebautizado y entonces se quedó con el nombre de Volcán de Fuego. Muchas situaciones, Omar, se hablan alrededor de todas esas energías que hoy se sienten muy cerca de este volcán de fuego. Claro, y fíjate que con respecto a eso de las energías, quería comentarte algo, porque cierta ocasión me toca salir de San Carlos Hija, allá en Quetzaltenango, más o menos como a las 10 de la noche. En el trayecto de San Carlos Hija para La Esperanza, Quetzaltenango, pues hay un mirador. Y en ese mirador, pues yo observo, yo a veces he sido un poco incrédulo, pero esto me sucedió. Realmente vi una mujer alta, vestida totalmente de negro. Entonces créeme que en ese momento mi cuerpo prácticamente se erizó por completo. Yo me puse a pensar, ¿será que estuve en ese momento en una zona cero donde pudo haber quedado un alma perdida? Como tú bien lo dijiste hace un momento, espantan, ¿verdad? Pero esto es una realidad, lo viví, me pasó. Algo muy importante es destacar que en estos lugares no es que hayan fantasmas, son energías residuales, plasmación de energía que precisamente se graba en la materia. La parapsicología estudia las respuestas correctas y aquí más que hablar de fantasmas hablamos de los fenómenos de la materia, y esta materia es precisamente modificada en el momento en que el ser humano tiene una impresión muy fuerte. Es una situación donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay pena, donde se graban estas emociones y puede ser grabada precisamente la imagen de esta persona. No es que haya un fantasma como tal, pero sí se puede manifestar. Luis Fernando, y este volcán constantemente está en actividad, incluso hay muchos lugares en los alrededores donde se puede apreciar y para algunos es algo atractivo, para los comunitarios no es agradable. Bueno, la verdad es de que también tenemos que entender el sincretismo guatemalteco, la idiosincrasia del guatemalteco a creer en cosas paranormales. Entonces también a veces podemos exagerar alguna impresión o algún tipo de creencia que se haya arraigado en los pobladores de la región. También es importante recordar que si ustedes han transitado de noche este sector, es completamente oscuro. Completa, hay una oscuridad tremenda que obviamente también influye en la percepción que tienen los pobladores, los locales, de cómo perciben las creencias y tal vez podríamos pensar en las historias que se han trasladado generacionalmente. Sí, ciertamente el hablar de estas locaciones, precisamente de estos, recordémonos que quedaron como pueblos fantasma. Esto lo digo con mucho respeto, ya que pues por orden oficial se evacuó ese lugar y quedó la orden de que nadie viviera ahí. Obviamente hay personas que están viviendo ahí, personas que cuidan el lugar. O se declararon camposantos también. Sí, es un lugar, exactamente, es un camposanto. Y ciertamente es un lugar peligroso. Hay personas que han llegado a vivir ahí y han pues, tomado el control de este lugar. Han llegado grupos paranormales hasta este lugar, ciertamente no es algo que yo aconsejo. La historia se puede escribir de muchas formas, en libros, historias, pero aquí la historia está grabada con dolor. Es una situación donde nosotros debemos llegar con mucho respeto y con mucho tacto, ya que no solo quedaron víctimas, también quedaron deudos, quedaron sobrevivientes. Y estas personas obviamente miran este lugar como un lugar sagrado, ¿verdad? Sí. Héctor. Bueno, los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Desde que somos bebés andamos explorando a ver qué es el mundo y queremos saber todo sobre él.
Y pues yo creo que eso es algo que nunca muere y vamos a tratar de encontrar esa explicación a cada cosa, a cada fenómeno que ocurre enfrente de nosotros y máxime si tiene que ver con nosotros. Y dentro de ese fenómeno, pues si nosotros no tenemos, ya sea por tecnología, por nuestra situación de vida, nuestra cultura, lo que sea, pero no tenemos la capacidad de encontrar una respuesta aceptable según nosotros, pues la vamos a como comunidad también formar y pues eso se vuelve parte de nuestro folclore y nuestra cultura, así que me parece interesante también, ¿no? Y es que hay mucho que decir alrededor de lo que ahora se vive en las comunidades, incluso una zona que está muy cercana al volcán, que se ha vuelto en un atractivo de turismo, de visitantes, zona de comercio también. ¿Cómo esto de alguna manera puede afectar todas las creencias y a las personas de estas comunidades, Juan Carlos? Bueno, recordémonos que todos llegamos precisamente por esas historias. Recuerden, sí, hablar de senderismo, hablar de comercio, pues está muy bien, pero recordémonos que no hay lugar en Guatemala donde no se entre precisamente por esas historias. Ciertamente llegar a las locaciones, las mismas personas de las localidades inician hablando con los extranjeros, con las personas que llegan de visita con estas historias. Por eso es que yo recalco mucho esta situación de San Miguel Los Lotes y el rodeo, porque son lugares que son santos, son lugares de mucho dolor, y entonces es importante recordar que estos lugares hay que llegar con mucha cautela, con mucho respeto y con mucho don de persona. Recordémonos que ahí es un lugar que recientemente porque 8 años es poquísimo tiempo, es una población que aún sus estructuras están en pie y está abierto, como bien dicen, está abierto, puede llegar cualquier persona, pero con mucha precaución. Bueno, llegamos así al final de este segmento Expedición Enigma. Gracias a Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo, por acompañarnos. Juan Carlos, nos vemos el próximo viernes. Así será, y recuerden que la actividad paranormal no se limita al ghost hunting, es mucho más allá, son respuestas claras y no cuentos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y de las cosas curiosas que ocurren en nuestro país, cientos de personas han observado este 5 de junio la aparición de los tradicionales sonpopos de mayo. Es un fenómeno natural que cada año marca el inicio de la temporada de lluvias en distintas regiones del país. Aunque su nombre popular hace referencia al mes de mayo, las condiciones climáticas pueden provocar que su salida se registre durante los primeros días de junio. Como ocurrió este año, los sonpopos emergen de sus nidos cuando las primeras lluvias humedecen y ablandan la tierra, lo que facilita su salida para iniciar el vuelo nupcial, un proceso clave para la reproducción de la especie. Para muchas familias guatemaltecas, la aparición de estos insectos no solo representa un espectáculo natural, sino también una tradición gastronómica y cultural que se ha transmitido de generación en generación. Y de verdad, hay personas que aman esta temporada del año para poder disfrutar un platillo exótico, Stephanie, como son los sonpopos de mayo, ahora en junio. Sí, mira, yo la verdad no he tenido el gusto de probarlos. Según yo, producción me iba a traer hoy para probarlos. El año pasado sí les trajeron, pero me han contado que son ricos, que son como saladitos. Entonces considero que con limón y una tortillita. Una tortilla bien tostadita. Bien hecha, recién salida. Creo que yo sí podría comerlo, la verdad. Omar, ¿ya has probado los sonpopos? Fíjate que no lo he probado, no, pero... te puedo creer eso. Ahorita que veo la nota, mi mente regresó muchos años atrás en mi infancia, porque recuerdo que antes sí, efectivamente el 1 de mayo ya caían, ¿verdad? Entonces, con los cuates, por así decirlo, de la cuadra, nos juntábamos a ver quién recogía más sonpopos. Y nos divertíamos porque nos poníamos a pelear. Y esa era una diversión que como niños, pues nos gustaba mucho. Yo sí, no sé si lo haría. La guerrita, por supuesto, yo lo hacía. Y uno los metía en bolsa, los cargaba en una bolsa plástica, los cargaba en la bolsa del pantalón y era la batalla a la hora del recreo. ¿Sí has probado los sonpopos de mayo? No, perdón, no puede quedó ser. mal. No, y aparte yo ni tengo historias porque no tuve infancia, perdón. No, pero sí me los comería, la verdad que sí los probaría. Yo creo que más que los sonpopos en sí mismos dependen con qué bebida vayan acompañados. De eso depende. De eso depende. ¿Con qué bebida te la tomarías? ¿Has probado los sonpopos o no? Sí, la verdad es que es uno de los gratos recuerdos que yo tengo de mi abuelita, de parte de papá, mi abuelita Meches. Ella nos los preparó, yo estaba muy pequeño, tenía unos 7, 8 años, pero sí recuerdo que ella los estaba preparando
en la estufa, asaditos con salita, con limón. Recuerdo que estaban sabrosos. También recuerdo haber tenido un vaso de limonada a la par cuando nos Ya que hablamos de bebidas, ¿no? Hablamos de bebidas. Así que para mí es un grato recuerdo. ¿Por qué? Porque al final es parte de algo que compartimos con mis primos y yo no era el único que estaba ahí, pues definitivamente. Conecta emociones, conecta con familia, los recuerdos de la infancia. Y la libra del sonpopo de mayo no es barata, puede costar desde los 150 hasta los 300 quetzales. Todo depende de la especie, de la región de donde se obtengan los sonpopos, por eso se convierte en un platillo exótico y que no cualquiera lo puede pagar. Sí, me quedé sorprendida con el precio, la verdad tenía en mi mente que costaba mucho menos, me quedé sorprendida y como tú decías es un precio elevado, un precio que definitivamente un gran porcentaje de guatemaltecos no van a poder pagar por esto, ¿verdad? Pero esa es una tradición que espero algún día probarla. Y yo no me he encontrado con ningún sonpopo hasta ahora. Omar, no sé si tú ya encontraste algún sonpopo. Fíjate que en el camino. Yo uno hoy. Sí, tenía la iniciativa de volverlos a poner a pelear, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Porque era divertido. Pero mira, con relación a eso del precio, lo que pasa es la experiencia, ¿verdad? Sí. Imagínate un turista de un lugar muy lejos venir y decir, aquí a Guatemala probé el sonpopo. Sí. Es una experiencia totalmente extraordinaria. Bueno, si usted en casa está probando el sonpopo, si ya lo ha degustado, puede compartirnos sus historias en nuestras redes sociales. Llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por su sintonía. A los panelistas, Stephanie González, abogada, Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores, Héctor Pérez, experto en salud mental, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Le deseo una excelente noche, un buen fin de semana. Soy Alexis Ponce. Nos vemos el próximo lunes.